Continuaremos entonces con este tema de teología bíblica en Génesis. La clase pasada terminamos en la conclusión de la rebelión del hombre a causa de la tentación de la serpiente, como todo eso era necesario para mostrar la lealtad del hombre a Dios, y como desafortunadamente el hombre decide creer una mentira y buscar gobernar bajo su propio gobierno, ¿no? Básicamente cambiando el reino de Dios por el reino del yo, y cambiando la verdad de la revelación y el gobierno de Dios por una mentira. Y pues como transición a esto, vimos un poquito, leímos al final lo que pasa después, ¿no? Y es que Dios busca al hombre y la mujer que corren como niños pequeños de la presencia de Dios. Y bueno, lo que sigue es lo que muchos consideramos como la caída del hombre, ¿no? Ya ambos comieron del fruto, ambos se rebelan contra Dios, pero aquí es donde vemos todas las consecuencias de lo que pasó y lo que afecta la vida de todo el mundo material y la de nosotros como seres humanos desde ese momento. Usualmente estos pasajes se ven mucho a una luz negativa, pero pues mi propósito en esta clase, y si terminamos hoy también con el tema de Caín y Abel, es ver la misericordia de Dios en medio de todo esto, ¿sí? Acá creo que en más que ningún otro pasaje podemos ver desde el principio esa revelación de Dios a Moisés en Éxodo 34, ¿no? Yahweh, Yahweh, o Jehová, Jehová, el Señor, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y la palabra para misericordia en el hebreo es Gesed, y es una palabra muy compleja y muy llena de significado. Tiene el concepto de amor, el concepto de fidelidad, el concepto de pacto, el concepto de amabilidad. Todo eso está en una sola palabra. Son conceptos bastante densos. Pero creo que eso se ve en estos pasajes de Génesis 3, 16 en adelante, donde vemos la famosa maldición y la caída. Y pues mi propósito es, como el título de esta sección o esta parte de la teología bíblica es el reino conservado, es ver cómo Dios es misericordioso, ¿no? Después de que pasa esto en Génesis 3:7, el hombre es merecedor de toda condenación, porque él mismo escogió ser enemigo y rebelde contra Dios, porque lo vio más valioso que ser el virrey de Dios y el gobernante de Dios y el sacerdote de Dios. Pero Dios no lo destruye, y acá vemos que el plan de Dios nunca ha sido destruir, ¿no? Él no quiere acabar con la creación buena que él ha hecho, que se ha corrompido por la decisión del hombre, sino que quiere restaurarlo todo. Pero como el hombre es el que se revela, Dios no simplemente puede ignorar la rebelión del hombre, ¿sí? Y simplemente perdonarlo, porque entonces no sería un Dios justo. Pero pues empezaremos viendo como todos estos aspectos que usualmente vemos súper negativos en la caída son una gran muestra de la misericordia de Yahweh, ¿no? Entonces vamos a empezar por la maldición, ¿no? Dios en estos pasajes de Génesis 3:11 en adelante nunca maldice al hombre y a la mujer. Él maldice dos cosas, y la primera de esas es la serpiente. Este ser creado que es el encargado de disrumpir el descanso y todo lo bueno que Dios ha hecho. Es el primero en recibir una maldición, ¿no? Entonces leemos en Génesis 3:14. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, acá vemos que Moisés empieza a usar, como vieron en el último pasaje, en la interacción de la serpiente con Eva, solo se utilizaba esta palabra, ¿no? Elohim. La serpiente se refiere a Dios como Elohim y Eva se refiere a Dios como Elohim. Pero acá otra vez Moisés empieza a utilizar este título, ¿no? Porque ese es
la relación pactal que tenía Dios con el hombre. Y este Dios, que no es solo un Elohim cualquiera, sino es Yahweh Elohim, le dice a la serpiente, sí, ella fue la que engañó y la maldice, sí, es la primera maldición. No vamos a ver que Dios maldiga al hombre y la mujer porque Dios tiene un propósito en todo esto. Y de nuevo, es restaurar su reino, porque después de todo eso se trata la Biblia, el reino de Dios. La maldice es decir, este ser ya no tiene una relación con Dios, ¿sí? O sea, ya está bajo maldición divina para siempre, ¿sí? Todos los días de tu vida. Ahora, si le está hablando a un ser físico, de nuevo, lo que está ahí sí es una serpiente real, un animal como el que podemos ver nosotros en un desierto o en la selva o en muchos otros lugares, hasta en internet. Es un ser físico, pero no. Lo que representa este ser es un ente angelical que vive en rebelión con Dios y quiere que todo el mundo caiga y viva en rebelión con Dios como él. Con este Dios, con Yahweh. Entonces la maldice todos los días de tu vida. Y le muestra esa maldición con algo que la serpiente tiene que hacer, o algo que cambia con la serpiente. Esto no es una historia de cómo la serpiente perdió sus piernas. Si la serpiente tuvo piernas o no, es posible. Hay gente que dice que sí, hay gente que tiene que no. Pero no, esto no es una fábula moral para contarnos Moisés cómo la serpiente perdió sus piernas. Esto es un mensaje mucho más profundo. Ahora, cuando habla más que todos los animales y todas las bestias del campo, es porque así se refiere a ella en el principio, ¿no? Cuando vamos a Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales y que las bestias del campo. O creo que solo dice animales del campo. A eso lo que se refiere es que esto es un ser creado, ¿sí? O sea, no hay una dicotomía eterna antes de la creación de bien y mal, en la que Dios siempre está enfrentado con este ser, sino que Él es una criatura más. Y a eso es lo que esto se refiere, ¿no? No está diciéndole a la serpiente, tú no tienes piernas. Puede que eso haya pasado, pero no es el punto principal del pasaje, ¿no? El punto es que la maldice. Y que Dios maldiga a la serpiente es una muestra de su misericordia. Porque el causante de todo este caos, este ser, esta serpiente, es la que recibe la maldición. No la mujer, no el hombre, sino la serpiente. Porque Dios quiere acabar el mal. Y quiere acabar la rebelión de este ser que habla a través de la serpiente. Entonces, como más que todas las criaturas, más que todo lo que existe, ¿sí? Es maldita esta cosa. No hay nada más maldito en el mundo, solo esto. Y no solo lo maldice, sino que lo hace tan enfático como no hay criatura más maldita que esta serpiente. Eso es misericordia. Dios está diciéndole, tú creaste todo este caos y tú eres en rebelión, pero tú estás maldito. Y bajo maldición vivirás todos los días de tu vida. Y cuando hablas sobre tu vida entenderás y polvo comerás, son expresiones para mostrar la humillación de este ser, ¿sí? Este ser ha hecho que la corona de la creación de Dios, el hombre, caiga. Se rebele contra él y escoja la mentira sobre la verdad. Entonces él le dice, te voy a maldecir y te voy a humillar. Cuando uno habla de comer polvo, esa es una expresión de humillación, ¿sí? Eso es más, creo que tal vez en español lo utilizan, pero en otros idiomas modernos se utiliza esa expresión, te haré comer polvo, o algo similar, ¿no? Entonces es, te voy a vencer, te voy a humillar. Y eso es lo que está diciendo Dios. Dios es misericordioso porque uno podemos ver que acá están Adán, Eva y la serpiente. Entonces ellos son testigos de todo esto que está pasando. Y esto es misericordioso. Sí, Dios va a vencer a este y no solo la va a vencer, la va a humillar. Ella cree que logró acabar con el plan maravilloso de Dios de tener un reino material donde gobernaba la corona de esa creación. Pero eso no es verdad. La serpiente nunca triunfó y nunca va a triunfar. Desde el día 1 ha sido hecha maldita. Ella cree que triunfó, pero ella no triunfó. Y segundo, Dios maldice a la tierra, ¿sí? No maldice al hombre, no maldice a la mujer, maldice a la serpiente y maldice a la tierra. Y dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y esto se lo dice a Adán. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Entonces, cuando vimos la creación del hombre, vimos que Dios le dio al hombre el mandato a cultivar y cuidar del jardín.
Pero como Dios sabe quién es el culpable último de todo, ¿sí? La serpiente es la causante de todo, pero el culpable de todo es el hombre. Entonces, acá ya vemos otra vez que Dios hace el énfasis en lo mismo. Por causa de quién es maldita la tierra, no de la mujer, no de la serpiente, sino del hombre. Entonces, tenemos la segunda maldición. Y ahora, antes, el trabajo de Adán y cultivar y cuidar era algo mucho más fácil. Pero ahora va a haber una dificultad muy grande al momento de cultivar y de cumplir su propósito como jardinero, podría decirse, ¿no? Él era un rey, él era un sacerdote, él era un profeta, pero también era un jardinero. Él era un agricultor principalmente. Y esto afecta la vida del hombre permanentemente, porque su forma principal de vida, y acá repite la misma expresión, ¿no? Así como el, el hombre, como la serpiente es maldita para siempre, el esfuerzo del hombre por su rebelión para hacer su propósito va a ser permanente, ¿sí? Todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá esto solo para mostrar la dificultad, el esfuerzo que va a creer, y no solo eso, sino que va a haber cortaduras, dolor. Sí, ahora las rosas lo pueden lastimar a uno, antes no, ¿sí? Pero es misericordioso acá, ¿no? Porque todavía le da comida. Dios es súper misericordioso. Acá es donde vemos misericordia. Incluso en la maldición que afecta al hombre hay misericordia. Dios no se olvida del hombre y no se olvida de su propósito ni de su plan. El hombre va a seguir comiendo, ¿sí? El hombre va a seguir subsistiendo y el hombre va a seguir viviendo. Va a ser una vida dura y la tierra, que es su forma principal de vida, es maldita porque él fue el que se rebeló y él es el culpable de todo. Pero desde acá ya podemos ver que el plan de Dios no es acabar con todo, sino que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y si esta serpiente ha existido por un buen tiempo, eso muestra que Dios es misericordioso, ¿no? Que él no busca actuar iracundamente cuando puede hacerlo y es justo hacerlo, sino que siempre busca ser misericordioso con todos. Y esto es increíble porque es misericordioso contra gente que se rebeló contra Él. Entonces vemos las dos maldiciones y vemos otra bendición, otra misericordia de Dios, y es una enemistad cósmica, ¿sí? El mundo ha cambiado. Antes Edén era el paraíso, el lugar terrenal donde el cielo y la tierra eran uno, donde el hombre habitaba en el lugar santísimo, en el templo, santuario, jardín, monte, que era Edén. Pero ahora todo ha sido corrompido por el pecado y ya no hay un lugar que une el cielo y la tierra porque el hombre se rebeló y pelea contra... Sí, o sea, se rebeló contra Dios, es enemigo de Dios. Entonces ahora ellos no tienen lugar y acceso a la presencia de Dios por sus propias decisiones. Y Dios en medio de su misericordia maldice a la serpiente, le da alimento al hombre, pero aún así le muestra las consecuencias de su rebelión. Pero es misericordioso. Crea una enemistad cósmica entre lo que vamos a llamar la simiente de la mujer. Sí, acá está. Simiente mujer y simiente de la serpiente. Sí, y acá no está haciendo una fábula de por qué las mujeres no les gustan las serpientes, ni por qué las serpientes no les gustan las mujeres, y que una mujer no puede ser veterinaria de serpientes, no sé cómo se llamará esa especialización, o algo así, porque las mujeres y las serpientes no se llevan bien, ¿no? Esto está hablando de la gran misericordia del Dios que llamamos Yahweh, ¿no? El Dios del pacto, el Dios verdadero, el Dios vivo. Esto es misericordia. Dios sabe que la humanidad ha sido corrompida, ¿sí? Dios sabe que el hombre ahora es definido y marcado por el pecado. Su naturaleza es completamente corrupta. Él ha muerto, ¿sí? Esa es una consecuencia real del pecado. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. El hombre ahora es corrupto, pero entonces Dios empieza dividiendo la humanidad en dos. Está los descendientes de la mujer o la semilla de la mujer y los descendientes de la serpiente o la simiente de la serpiente.
Él sabe que esto va a suceder, que va gente y acá esto termina en la cruz. Y esto termina en el infierno, ¿sí? O sea, no hay de otra. Pero esto está hablando de la humanidad. Y cuando Dios dice, pongo enemistad entre esto y esto, ¿sí? Hay un verso acá, es estas dos descendencias o linajes de la humanidad van a estar desde este momento para siempre y van a estar en constante enemistad. Dios no ha hecho un pueblo redimido, podemos llamarlo, y la naturaleza humana ahora corrupta, que es el reino rebelde, el reino del yo, el reino del hombre, para que ellos estén en comunión, ¿sí? Como lo dirá Pablo después, no pueden estar en yugo desigual. Ustedes no pueden servir a dos señores, ¿sí? No pueden servir al Mesías y a la serpiente, básicamente, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Él lo pone en esas palabras, pero es lo mismo. Acá no hay comunión. Esto no quiere decir que estas cosas no puedan existir juntas, pero no hay comunión verdadera. Entonces, acá últimamente tenemos el reino de Dios en la simiente de la mujer y el reino de los hombres, podría ponerlo así, en la simiente de la serpiente. Y esta es la historia de la humanidad de aquí en adelante. Y por eso vamos a ver en Génesis que Moisés y los autores, por ejemplo, el autor de Crónicas y Mateo, Lucas, van a coger una genealogía, ¿sí? Muy específica, de personas muy en específico. Eso no quiere decir que no hubiera más personas en el mundo. Eso no quiere decir que no existieron más y que si hacemos los cálculos correctos vamos a encontrar la fecha en la que se creó la Tierra. No. Los editores y los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos quieren mostrar específicamente esto, ¿sí? ¿Cuál es la historia de la simiente de la mujer que culmina en el Mesías? Y cómo personajes importantes caben en esa historia que nos ayudan a ver cómo esta promesa se cumple, ¿sí? Entonces, la humanidad está dividida en dos. Desde Génesis 3.15, bueno, 3.14b, la segunda mitad del 14 y el 15, vamos a ver que esta es la historia de la humanidad. Y curiosamente, en el siguiente capítulo lo vemos, ¿no? Y si alcanzamos a ver eso hoy, lo vamos a ver. Caín y Abel son esto, ¿sí? Son una muestra de que esto es real. Y que esto es misericordia, porque si estos dos conviven para siempre, no va a poder haber redención. Si la humanidad que ahora ha sido completamente rebelde y consciente e intencionalmente rebelde, se une con la misericordia de Dios de rescatar a un pueblo para sí mismo, no va a haber salvación. Y eso también lo vamos a ver después, en la época de Noé. ¿Sí? Entonces, entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y su simiente, va a haber enemistad. Y la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente y a la serpiente misma, que es la cabeza representativa de la simiente de la mujer. Y tú lo herirás en el talón. Y acá el hebreo, para herir, nos muestra dos cosas diferentes, ¿sí? No es solo que es un lugar en el que le hiere, ¿sí? Lo que cambia en el hebreo, sino los verbos son totalmente diferentes. Esto podríamos decir que es aplastar, ¿sí? Va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y cuando vemos una serpiente, un animal tan chiquito, vemos que si uno la aplasta, pues se acabó. Completamente caos, sangre por todo lado, ya no hay oportunidad de que viva. Y acá está hablando de una herida normal, ¿no? Como lastimar a alguien, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, desde acá, ya no solo nos está diciendo, la humanidad va a estar dividida en dos, y un último representante de la simiente de la mujer, singular, ¿sí? Masculino, va a acabar con la serpiente para siempre. Esta serpiente, este ente de caos, de maldad pura, en rebelión contra Dios, tiene sus días contados, ¿sí? La simiente de la mujer va simplemente a ser lastimada o herida en un talón, pero la serpiente va a ser acabada para siempre. Su reino de maldad, de caos y de rebelión va a acabar.
Si acá no vemos la misericordia de Dios, no sé dónde la vamos a ver. La mujer y el hombre se rebelan contra Dios inmediatamente. Sí, apenas tienen la oportunidad, apenas tienen la tentación de hacerlo, lo hacen. Y la consecuencia de Dios no es, obviamente mueren, obviamente tienen castigos y Dios maldice la tierra. Pero la primera consecuencia misericordiosa es que esto va a acabar. Sí, la serpiente fue la causante, pero la serpiente será vencida. Y será vencida por un último representante de la humanidad, que va a ser el nuevo hombre y el único verdadero hombre que va a poder vencer a la serpiente. ¿Sí? Cuando leemos de Jesús y la tentación en el desierto, vamos a ver un hombre que venció la tentación. Nosotros somos tentados todo el tiempo, pero solo uno no ha caído en ninguna tentación. Solo uno pudo vencer la tentación de este mismo ser y triunfar. Y por eso en él nosotros tenemos vida. Porque Dios es fiel a su promesa. Esta promesa la recibieron ellos, quién sabe hace cuántos miles de años. Y ellos, como diría Jesús, lo vieron a futuro y se alegraron porque sabían que este día llegaría. El día en el que un hombre, hijo de la mujer, vencería y acabaría con el reino de caos de la serpiente para siempre. Esto es la gran misericordia de Yahweh. Cuando vamos a Génesis 3 y vemos solo cosas malas, estamos perdiendo completamente el enfoque de Moisés. Moisés tiene la revelación de Yahweh, ¿no? No sabemos específicamente en qué parte de su vida Moisés escribe estos libros. Pero sabemos que él tiene la teofanía. Yahweh, un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que al mismo tiempo no dejará ningún castigo, sin ninguna pena sin castigo. Y acá esto se cumple, ¿no? Dios tiene que pagar con el pecado de los hombres para poder restaurarlos, porque ellos se rebelan y Dios en su misericordia, en vez de destruirnos, quiere restaurarnos. Y el primer paso es dividir la humanidad en dos: o estamos acá o estamos acá, no hay otra opción. O estamos justificados en el Mesías o estamos condenados a nuestra rebelión consciente y enemistad consciente e intencional contra Dios. Esto es misericordia. Si acá no vemos misericordia en Génesis 3, yo no sé dónde más verlo. Acá yo veo Éxodo 34, mucho antes de la teofanía de Moisés. Y creo que esa es la intención de Moisés, no mostrarnos lo terrible y lo oscuro, sino mostrarnos a Dios, porque el centro de la historia no es el mundo caído, de la historia de la Biblia, no es el mundo caído, no es lo terrible de este mundo ni lo terrible del pecado, es la grandeza de este Dios que llamamos Yahweh, el Dios del pacto. Y su grandeza está en su misericordia. Esto es misericordia. Nada de esto merecen. Es más, podríamos llamarlo más que misericordia, que también es gracia. Acá está la gracia divina. Todo esto es totalmente inmerecido. Todo esto es totalmente inmerecido. Y Dios se lo da a los hombres. Una promesa de redención. Esto también se llama el protoevangelio, ¿no? Una promesa de que esta cruz va a llegar. Y que este ser va a ser completamente vencido por un hijo de la mujer. Uno, solo uno. Esta es la gracia, la misericordia del Dios vivo, de este gran Yahweh. Sí, entonces, acá que vemos la primera. Hemos visto ya tres cosas, ¿no? La maldición de la serpiente, la maldición de la tierra. Y todo esto se ve a la luz de esta promesa de redención, ¿no? El protoevangelio. Acá empiezan las buenas nuevas. Va a llegar un día de redención. Como lo pondría Pablo, ¿no? La tierra no está sometida a esta decadencia porque sí, sino por el que la sometió a decadencia. Y ese mismo Dios que la sometió a decadencia la va a redimir. Y la creación, él lo pone en formas muy lindas, ¿no? La creación gime esperando este día en el que se han revelado los hijos de Dios y todo se ha hecho, ¿no? Pero acá empezamos a ver la gran misericordia, la gracia de este Dios tan grande,
que mereciendo todo lo malo, nos da una esperanza de redención y nos dice, la serpiente no triunfará. ¿Sí? Pareciera, ¿sí?, en la historia que la serpiente triunfó, pero Dios nos dice desde este momento, no triunfará. Va a haber mucha lucha, van a haber miles de años y lo seguimos viviendo. Un mundo en el que parece que este ser triunfa, donde la gente prefiere lo malo, donde cada uno busca hacer lo que uno quiere, ¿sí? Todos buscan hacer lo que es correcto a sus propios ojos, donde no hablamos de verdad, no hablamos de el estándar de todo correcto, no buscamos la revelación divina, sino buscamos nuestros propios intereses, hacerlo todo a nuestra manera. En medio de todo eso, tenemos un Dios que nos promete redención. Eso es bellísimo. Hay redención. Y por eso vemos que el reino ha sido conservado. Dios promete conservar su reino a través de una dinastía. Entonces podemos decir que, como estamos hablando todo en términos de reino, y tenemos el reino de Adán, del hombre, que era el reino de Dios, y ahora en la corrupción es el reino del hombre, el reino del yo. Dios ahora sí promete, yo restauraré mi reino, ¿no? Entonces por eso, a diferencia de Roberts en el libro que lo llama el reino perdido, yo no lo llamo el reino perdido, sino el reino conservado. Porque si el reino de Dios se hubiera perdido en este momento, no habría esperanza para la humanidad. Pero no se perdió. Y eso es lo bello, Dios lo conserva, a pesar de que no merecemos vivir bajo su gobierno, en su presencia. ¿Una pregunta? Creo. Sí, Daniel, digamos, como en el cuadro que nos mostramos, el reino tiene un rey, ¿cierto? Uh-huh. Y en ese momento, pues, Adán como que ha perdido su posición. Y a pesar que, claro, en su soberanía siempre Dios es rey, ¿no? Por sobre todo, entonces, ¿quién sería el rey en ese momento? Digamos, como Vaughan lo pone, que el reino se pierde por un instante, ¿no? Porque después creo que viene el reino prometido y todo eso. Hasta Abraham, pero no dice claro qué pasó entre la caída en el libro de Vaughan hasta reino prometido, que creo que es Abraham, ¿no? Claro, tú dices reino conservado, tiene mucho sentido, pero no dice ahí quién es el rey, aunque fíjate que en Abraham pues también era un rey prometido, o sea, tampoco era que en ese momento uno le podría preguntar lo mismo a Vaughan, ¿no? Y bueno, el rey pues prometido, porque Dios profetizaba. No es que tenga que haber un rey en persona, pero uno podría decir que en ese momento, entre la caída y más adelante, cuando por ejemplo hay reyes en Israel, hay quien ejerce como rey, o no hay rey hombre en ese momento. Ahí es donde yo lo veo como en dinastías, ¿sí? O sea, ahí nacen dos dinastías. Y la Biblia nos habla de una en específico. La otra existe, pero no la cuenta y no nos cuenta mucho esa historia porque no es relevante para Dios. Él quiere contarnos la historia de su reino. Pero entonces, cada rey que tiene su hijo tiene un príncipe y ese príncipe luego se vuelve rey y así, ¿no? Entonces tenemos dos dinastías. Empiezan con Abel y Caín, ¿sí? Pero Caín mata a Abel. Entonces ahí tenemos estoy haciendo adelantos de la clase que vamos a ver más adelante, pero ahí Caín es la simiente de la serpiente, cabeza represental, el primer asesino. Y Abel, el fiel, que vive por fe, es la simiente de la mujer, ¿sí? Y luego, cuando Abel muere, Eva tiene otro hijo. No es que Eva no haya tenido más hijos, sino que cuenta la historia de uno. Y ese lo llama Set. Y en Set está la simiente de la mujer, ¿no? Esa es la historia de la humanidad. Entonces, si tú haces toda la genealogía es más, el linaje divino, si queremos saber cuál es el linaje de Jesús, es la línea de Set. No la línea de Adán necesariamente porque, pues, Moisés nos muestra que se dividen dos, ¿no? La de Caín y la de Set. Esas son las dinastías por excelencia. La de Caín es el reino de la simiente de la serpiente y la de Set es el reino de la simiente de la mujer. Entonces si me dices quién es el rey, Abel, Set y de Set sus hijos, eso culmina en Noé, que es, creo yo, realeza, ¿sí? En Sem pasa Shem, o bueno, no sé, creo que en español se dice Sem, lo siento, se lee en hebreo. Y de Sem pasa a Abraham por generaciones. Obviamente todos esos son reyes y cabezas reales,
Abraham es un rey. Y, Isaac es un rey. E Israel, ¿no? Jacob es un rey. Y ahí es donde se promete, bueno, Jacob promete que la dinastía seguirá por la línea de Judá. Y ahí es donde pasa lo de, diría que la época en la que el reino de Dios no tiene rey es la época de los jueces. Ya después se instaura el rey de acuerdo a lo que Israel quería y finalmente la última línea, que es la línea de David. Pero la línea de David últimamente es la línea de Set. El primero, y bueno, eso lo vamos a ver al final y lo voy a explicar en más detalle, pero todos esos son líneas reales, son dinastías. Así lo pondría yo. Entonces, si me preguntas quién es el rey después de Adán, Set. Por la línea dinástica de la simiente de la mujer. O sea, el reino de fe, el reino que es el gobierno de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, en esa línea tenemos Enoc, que caminó con Dios y fue tomado. Todo eso es intencional en Moisés, demostrarnos en la dinastía cómo la dinastía de la mujer siempre hubo alguien, ¿no? Incluso cuando en toda la humanidad en la época nadie era justo, solo había uno justo, ese justo era descendiente de Seth. Entonces ahí es donde yo digo, Dios es fiel a su promesa, que siempre va a haber una enemistad y siempre va a haber alguien que conserve la línea dinástica de la mujer, incluso cuando la serpiente que quiso acabarla a través de Caín. Dios le da otro hijo que cumple y mantiene la dinastía de la simiente de la mujer. Pero entonces todo eso es realeza. Sí, es más, John Locke en su segundo tratado de gobierno dice que no hay rey desde Adán, pero yo creo que es todo lo opuesto. Siempre ha habido rey. La cosa es que cuando la imagen de Dios se corrompe, como entendemos la imagen de Dios como realeza, lo que pasa es que el reino de los hombres ya no se vuelve el reino bajo el gobierno de Dios, sino que ellos son reyes pero bajo su propio gobierno. Mientras que la dinastía de la simiente de la mujer siempre ha buscado mantener el gobierno de Dios. Y por eso tenemos gente tan fiel a Dios. Enoc, Noé, Abraham, que Dios llama amigos, por ejemplo, ¿no? Yahweh llama a Abraham su amigo. Todo eso es realeza. Creo que eso se mantiene en esa línea y creo que ese es el principal tema de la genealogía. Mostrarnos esta dinastía y cómo esa dinastía sobrevive en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, Dani. De nada. No, entonces tenemos este protoevangelio, ¿sí? Así como vemos la enemistad cósmica, ¿sí? Dios va a dividir el mundo en dos. Esto ya lo expliqué, se me olvidó que tenía diapositivas, lo siento. Bueno, entonces, ahora, de nuevo, Dios es un Dios lento para la ley, grande en misericordia, pero no va a dejar la rebelión sin consecuencias. ¿Sí? Así como vimos la clase pasada y alguien me preguntó, ¿no? Como, claro, el hombre es el que tiene la culpa principal de todo, pero la mujer también se rebeló y la mujer también fue engañada. Entonces, claro, que el hombre dejado que su mujer haya sido engañada no es que la mujer esté libre de culpa. Ambos tienen consecuencias, pero curiosamente Dios va de menor a mayor, ¿no? Primero crea todo esto con la serpiente que, aunque es lo principal, no es el culpable de todo lo que está pasando en el reino de Dios, porque la serpiente no era el rey, la serpiente no era el sacerdote principal, la serpiente es el ente de caos. Entonces Dios en su misericordia empieza mostrándonos que esto va a acabar y que aunque este ser de caos ha destruido todo, él no es el principal responsable, ¿sí? Entonces va de serpiente a mujer, que es la segunda responsable, pero no la más responsable, y luego culminan en el hombre, que es el principal responsable. Entonces, consecuencias de la rebelión para la mujer. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor de parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y esto es simplemente lo mismo que de alguna forma para dar el esfuerzo del trabajo, a la mujer le multiplicará. Y esto es aumentará el dolor. Entonces acá otra vez, a veces vemos e idealizamos a Génesis como basado en lo que vemos en la nueva creación o en los pasajes bellos de ya no habrá llanto ni dolor, pero no es como que Dios no haya creado al hombre y a la mujer sin nervios. Ellos tenían un sistema nervioso y ellos sentían dolor. Es más, en esta creación,
cuando hablamos de que somos hechos, por ejemplo, a la semejanza de Adán o a la imagen de Adán, es que somos sus hijos, tenemos su mismo cuerpo. Es decir, esto no quiere decir que el parto fuera indoloro antes de la caída. Eso quiere decir que ahora duele más que antes, pero el dolor, uno, no es malo, ¿sí? Dios creó un sistema nervioso y ese sistema nervioso es capaz de sentir cosas buenas, positivas y placenteras, pero también es capaz de sentir dolor. El diablo no creó los nervios. De la misma forma que el diablo no creó los genitales ni la parte sexual. Eso lo creó Dios y tiene un propósito. El dolor nos ayuda a ver, por ejemplo, si Adán se chocaba con una roca o se pegaba con un árbol y se raspaba y no le doliera, pues eso sería terrible. No sabría que tiene una necesidad de alivio o de medicina o de alguna cosa o la otra. Entonces, cuando idealizamos tanto Génesis basado en la nueva creación, vemos cosas como esto y decimos, uy, no, antes el parto era indoloro, eso era lo mejor del mundo, pero no, puede que hubiera complicaciones y puede que algo saliera mal y que eso doliera, y eso era una señal a la mujer decirle al hombre, o bueno, sí, en este mundo, sí, probablemente la medicina hubiera avanzado, no sabemos, para saber que algo estaba mal y que necesitaba ser arreglado. Entonces, el dolor por sí mismo no es malo. Y que no haya dolor en la nueva creación simplemente es porque es superior, es algo nuevo. Hay una discontinuidad entre la antigua y la nueva creación. Pero los nervios no son malos. Y el dolor no es malo. El dolor nos ayuda a saber que tenemos necesidad. Es más, la lepra y la sipa, que son desórdenes donde el ser humano no es incapaz de sentir dolor, no son positivas. Son personas que se quitan dientes sin saber, que tienen que revisar cada parte de su cuerpo para saber que no se rompieron un hueso, un tendón, un ligamento. Son enfermedades terribles. La lepra, sí, lepra no, no es simplemente enfermedades de piel, es una enfermedad donde no somos capaces de sentir dolor. Y la carne se cae, no porque se caiga solito, sino porque ellos son incapaces de sentir que se están quitando piel cuando se rascan, por ejemplo. O cortan algo y se cortan el dedo y no se dan cuenta. Entonces, eso no es positivo. No en esta creación, ¿sí? Entonces, hay que entender que esto no es, antes la vida de la mujer era el hombre de Dios, el parto no dolía, no. Siempre ha habido dolor, porque Dios hizo los nervios y acá no fue como, y les voy a dar nervios y ahora sí van a sentir dolor. No, somos la semejanza de Adán, somos hijos de Adán y tenemos su cuerpo y este cuerpo tiene nervios y esto es misericordioso, ¿no? O sea, todo lo que pudo habernos quitado, todo lo que merecíamos, y aunque esto duele, como lo diría Jesús, ¿no? Que digo, Pablo, o fue Jesús, que la mujer sufre un dolor fuerte, pero cuando ve a su hijo, todo el dolor es como si no existiera, ¿no? Es algo tan maravilloso. Entonces Dios conserva cosas bellas, claro. No nos deja sin castigo y sin consecuencia porque es imposible. Sí, Dios tiene que ser justo porque Dios es justo. Él es un rey soberano justo. Entonces la consecuencia de la mujer principalmente es aumentar el dolor en el parto. Y con dolor darás a luz a tus hijos es simplemente un recuerdo más grande de lo que ha pasado, ¿no? Porque ella tiene que llenar la tierra, pero ahora ya no va a ser algo tan indoloro como era antes, o sea, menos dolor, sino que va a ser con mucho dolor y va a ver eso como la consecuencia. Ella es la madre de todos los seres vivientes y va a ver crecer un mundo de caos y ese dolor es simplemente un castigo, yo diría misericordioso, porque creo que la mujer merece mucho más, de la misma forma que el hombre merece mucho más. Y por eso el título de esta sección no es la ira de Yahweh, sino la misericordia o la gracia de Yahweh. Porque esto no es nada, ¿sí? O sea, yo sé que esto es uno de los dolores más grandes que un ser humano puede sentir. Pero esto no es nada comparado con rebelarse contra el Creador todo bueno y poderoso, desechar su revelación y preferir una criatura que el Creador. Sí, o sea, de cometer traición cósmica a sentir un poquito más de dolor o mucho dolor más en el embarazo, en el parto, eso no es nada. Esto es pura misericordia. Pura misericordia. Y las consecuencias de la rebelión para el hombre, ¿no? Ahora, la tierra está maldita, pero no solo la tierra está maldita, sino que, bueno, esto está muy cargado de significado. Pero lo primero es, con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo y al polvo volverás. Entonces, empezamos con el sudor del rostro. Entonces, ahora no solo la tierra no va a colaborarle al hombre, y está maldita y va a tener cardos y espinos, sino que ahora el hombre va a tener que hacer un esfuerzo grandísimo para cumplir su labor. Sí, ya como la consecuencia de la obediencia y la condición era el descanso, y descanso no entendiendo como no trabajar o un fin de semana eterno, descanso era todo está completo. ¿Sí? Cuando Dios descansa el séptimo día no es porque él no tuviera nada más que hacer y quiso tener un día de locha, sino porque ya todo estaba completo. Entonces cuando entendemos descanso como algo completo y perfecto, esto nos trae que ahora esto es imperfecto y ahora va a haber esfuerzo en todo lo que hace, ¿sí? Ya nuestras funciones diarias, nuestro trabajo y nuestro alimento no van a venir fácil. Curioso entender que desde el principio hay pan, ¿no? Entonces el pan es una de las comidas más tradicionales que existe desde Adán. Curiosamente hay pan, entonces no hay nada más tradicional en la humanidad que el pan y las verduras y las frutas. Todo lo demás es muy poco tradicional. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, entonces acá está la promesa principal. Muerte física. Él va a trabajar en la tierra toda su vida y va a entender que algún día él va a volver a ser parte de la tierra. Él fue tomado del polvo de la tierra y ahora va a morir. Va a esforzarse toda su vida trabajando para volver a la misma tierra de la que fue sacado. Entonces ahí es donde vemos como la mentalidad moderna, ¿no? De trabajamos para morirnos, trabajamos para vivir el día a día y terminamos es muriendo. Esto está acá, ¿sí? Que es una consecuencia mucho más severa que la mujer, pero creo que es uno igual de merecida y además merece más. Porque va a trabajar, va a comer, ¿sí? Va a cumplir su rol de alguna forma, pero va a vivir siempre con el recuerdo de que su consecuencia de todo lo que hace es volver al polvo del que fue hecho. Y esto de nuevo es misericordioso. Sí, el hombre inicialmente vivía casi 1000 años. Y es más, hay muchos comentaristas y teólogos que se ponen a especular en eso, ¿no? Que tal vez el propósito del hombre era vivir 1000 años y después ser arrebatado como Enoc. No, eso es muy especulativo, no hay exégesis de la que uno pueda tomar algo, pero definitivamente todos los años que vivió el hombre al principio son muestra de la gran misericordia de Dios. Sí, obviamente de alguna forma era feo para Adán principalmente porque él tuvo la oportunidad de cambiar todo y hacer las cosas diferentes y ahora tiene que vivir cientos de años, casi 1000 años, teniendo esto en su cabeza, ¿sí? Él es el culpable de que las cosas sean así de aquí en adelante. Y cuando crea a sus hijos tiene que mostrarles que es su culpa, ¿no? Que él es el responsable de que todo va a ser difícil, de que van a morir, de que la tierra ni siquiera les va a colaborar. Tienen que esforzarse. Y tienen que esforzarse simplemente para volver al polvo del que fueron hechos. Que se puede ver como algo terrible, pero yo creo que es misericordioso. Ahora, finalmente, las consecuencias de la rebelión para la humanidad como tal. Ahora vemos para el hombre y para la mujer. Entonces, nos dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome, y también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Sí, entonces acá ya vemos las consecuencias otra vez reinstadas, ¿no? El hombre entiende, tengo que labrar la tierra de la que fui tomado, de la que fui hecho, y volver a ella. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Acá sí está hablando de seres angelicales, pero recuerden, querubín y la función principal del querubín es un símbolo de protección, ¿sí? ¿Cómo son los querubines? No sé, solo Adán y Eva lo saben y la gente que vivía antes del diluvio, cuando el jardín todavía existía. Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino. Entonces, consecuencias, el hombre
muere, ¿no? Dios le quita acceso al árbol de la vida y esto es misericordia. Porque si el hombre toma el árbol de la vida y vive para siempre en rebelión contra Dios, eso no es bueno, ¿sí? Entonces cuando vemos esto primeramente no es negativo. El hombre debe morir y debe no vivir para siempre, para que así pueda existir la redención que es prometida. Porque Adán no es el redentor, ¿sí? No, Adán no sabe quién es el redentor. Eva cree que es Caín. Luego se da cuenta que no es Caín. Luego se da cuenta que es Abel. Pero Abel lo mata a Caín. Y luego tiene un nuevo hijo por el que se cumple la promesa y la simiente de la mujer. Pero ni Set era, ni Noé era, ni Abraham era, ni Israel era, ni David era Jesús. Entonces, esos son miles de años. Mientras Dios cumplía su promesa. Entonces, que el hombre no viva para siempre es bueno, porque vivir para siempre en rebelión contra Dios no es bueno. Entonces, acá de nuevo vemos misericordia. Y ese es el primer tema, ¿no? Muerte. Y el segundo tema, y acá es donde empieza lo que podríamos llamar el tema de exilio, ¿sí? Que se repite todo el tiempo. Y que es mucho más notorio en lo que es Israel, ¿no? Pero el tema de exilio empieza acá. El hombre es exiliado de la presencia de Dios. Y acá es donde, si queremos empezar a hacer un estudio teológico bíblico de exilio, acá es donde empezamos, ¿sí? Y esto se repite a lo largo de la Biblia también. La muerte, obviamente, es un tema de teología bíblica. El exilio es otro tema. Si queremos entender el exilio de los ojos de Israel, tenemos que entender dónde empieza el exilio. El hombre es quitado de la presencia de Dios por su rebelión. Entonces tenemos dolor de parto, esfuerzo, muerte, que en la Biblia nunca se habla de muerte espiritual y muerte física. Ambas siempre están interconectadas. Cuando hay muerte espiritual hay muerte física, cuando hay vida espiritual hay vida física, ¿no? Los que son restaurados en el Mesías y viven espiritualmente van a vivir para siempre en la resurrección de los muertos. Pero entonces tenemos muerte, que es inicialmente, podríamos decir, inauguradamente inmaterial, ¿sí? El hombre ya no puede tener vida espiritual en sí mismo. La que tenía la perdió con su rebelión. Y consumadamente podríamos decir, mente es material, ¿no? Entonces, la muerte material es una muestra de la muerte espiritual que ya hay en el hombre. Pero el hombre muere desde el principio, ¿sí? Entonces podemos decir que es inicial y consumado, inaugural y consumado. Tenemos el parto, el esfuerzo, la muerte y el exilio. Esas son las consecuencias de la rebelión del hombre y la mujer, que parecen terribles, pero a mi parecer son un castigo muy misericordioso. Solo 4 cosas que no se comparan a la promesa de redención. Sí, claro, el hombre está exiliado de la presencia de Dios. El hombre no puede entrar a la presencia de Dios por sí mismo, porque Dios es un Dios justo. El hombre se rebela, el hombre se separa, el hombre busca sus propios caminos. Y Dios busca una forma de restaurarlo, porque en medio de todo esto está la promesa de restauración, ¿no? Esto existe, pero el hombre y la mujer entienden que todo será restaurado, ¿sí? Y esto es mucho más glorioso, y esto es mucho más misericordioso que lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho si fuera Dios, ¿sí? Porque ellos merecen en este momento el infierno de ahí para siempre, pero no lo reciben inmediatamente. Y no solo eso, hay una promesa de restauración, hay una promesa de regeneración. Entonces, no tenemos acceso al árbol de la vida por nuestro bien. Porque vivir para siempre en rebelión contra Dios, en este cuerpo de pecado, no es bueno. Entonces, eso de buscar alargar nuestra vida es no entender que, como diría Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debemos suicidarnos ni buscar morir, pero la vida de este cuerpo es temporal por una razón, ¿sí? Y que vivamos cada vez menos,
Que ya no vivamos 950 años es maravilloso, ¿sí? Tenemos que vivir una vida muy momentánea, muy momentánea. Y después de eso, gloria. Entonces, aquí yo veo misericordia, ¿sí? Obviamente, vemos las consecuencias del pecado, y no son bonitas y no son bellas, pero en medio de todo eso hay misericordia. Sí hay dolor de parto aumentado, sí. Sí hay esfuerzo tremendo de la parte del hombre, sí. Sí hay un recuerdo constante de muerte, y muerte tanto inicial como consumada. Y sí hay exilio, pero también hay restauración, y una promesa de restauración. Entonces, de nuevo, aunque esto parece severo, yo creo que es muy poco severo comparado con lo que es cometer traición cósmica. Y es muy bello. Es muy bello ver cómo Dios quiere restaurar todo y se encarga de que no haya una condena que no tenga su justa pena, pero al mismo tiempo es misericordioso. ¿Alguna pregunta? Daniel, una vez yo había levantado la mano, pero la bajé en cuanto a la muerte física, que a veces los teólogos no están en total acuerdo. Generalmente, eh, digamos que en sentido común siempre se habla que el hombre murió fue espiritualmente. Sí, que la muerte física fue posterior y fue consecuencia de la muerte espiritual. Pero algunos otros dicen que la muerte no se puede separar, la muerte es muerte, sí, y es una sola, que incluye lo espiritual, lo físico, sí, y ese versículo que mostrabas detrás, que polvo eres y polvo volverás, es que ya se estaba ejecutando la sentencia de la muerte. Entonces uno hay una teología sistemática que la recomiendan bastante los bautistas reformados de Berkov, donde sostiene eso, ¿no? Que separar eso que hacemos de muerte espiritual física le parece antibíblico, porque la muerte es muerte, completamente y en todas sus dimensiones. No sé qué opinión tienes sobre eso. Sí, lo que te digo es un concepto cargado, ¿no? Definitivamente no es unidimensional, como que solo se refiere a algo en específico, o lo uno o lo otro. Después de todo, el ser humano es tanto inmaterial como material, ¿no? Definitivamente es integral la muerte, pero en su misericordia Dios nos la hace inmediata en todas sus dimensiones. De la misma forma que podemos hablar como de la desnudez del hombre y la mujer, ¿no? La desnudez no es solo su desnudez física, ¿sí? Porque la consecuencia de su desobediencia no es ropa, ¿sí? O el castigo no, sí, no van a tener ropa, les va a quitar toda la ropa, no merecen ropa, al contrario, él los va a vestir. Pero la desnudez que al principio era no tener vergüenza, ¿sí? Porque no había nada malo, no había nada de culpa, todo lo hacían en torno al gobierno de Dios. Ahora se vuelve culpa y vergüenza, ¿no? O sea, ese es el resultado final, esa es la desnudez de la que intentan escapar. Ellos intentan vestirse físicamente, pero lo que ellos sienten no es físico, ¿sí? La desnudez física no es lo que los afecta a ellos principalmente, sino la desnudez inmaterial, podemos hablar, ¿no? Esa conciencia que ahora está corrupta y ese sentimiento de culpa y vergüenza que antes no sentían. Eso es malo, ellos lo saben, y a eso hace relación una desnudez física también, ¿no? Entonces ambas están internamente relacionadas, la física y la espiritual. De ahí en adelante ellos siempre van a estar vestidos, ¿sí? Bueno, obviamente cuando tienen hijos no están vestidos, pero el ser humano de ahí en adelante ahora es vestido, pero su desnudez no es solo la desnudez física, sino la verdadera vergüenza y la verdadera culpa está en su naturaleza espiritual corrompida. Entonces, así como la desnudez es un término holístico, tiene una realidad inmaterial y una realidad material, la muerte es igual. Ambas están en el concepto de muerte, pero ambas no son inmediatas. Lo quería, ¿no? Entonces hay como algo inaugurado que es la muerte espiritual. El ser humano es incapaz espiritualmente de tener ojos espirituales, tacto espiritual, ¿no? Está completamente muerto. No puede actuar moralmente ahora de una forma que no sea totalmente corrupta. La muerte física es un reflejo de eso, finalmente, ¿no? Como la desnudez espiritual se intenta cubrir con ropa, pero no cura eso.
La muerte física finalmente es un reflejo total de la muerte espiritual del hombre. Entonces diría que sí, no hay una distinción, pero intrínseca en el término, pero sí es algo mucho más que solo muerte física. Es un término compuesto que tiene sus etapas, ¿no? Porque después de todo, si el hombre muere inmediatamente no hay redención. Entonces en eso vemos misericordia. Que muere internamente, su naturaleza inmaterial está totalmente apagada, ya no sirve, ya no es capaz de juzgar moralmente correctamente. Su autonomía moral lo lleva a corrupción absoluta. Eso es muerte espiritual o muerte inmaterial. Eso termina en la muerte física. Pero creo que sí es un término compuesto que tiene ambas realidades ahí. Obviamente no puede uno decir acá es muerte espiritual y acá es muerte material, pero ambas están intrínsecamente relacionadas en el concepto de muerte y no son separables. En eso, esa sería mi postura al respecto. Daniel, una última pregunta sobre eso de la muerte. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, sino que no lo tengo presente, que dice que aunque estamos muriendo, como que estamos muriendo eh, materialmente, pues nuestro espíritu se está renovando, ¿no? Ahí ya hay un concepto de que la muerte física se está ejecutando, sí, digamos, como algo progresivo, ¿no? Pero hay otros autores que definen la muerte física como separación cuerpo-alma, sí, como siempre muerte, separación, ¿no? Muerte, separación, y entonces si uno toma esa de muerte como separación cuerpo-alma, cómo aplicarla al hecho del versículo, sino que lo estaba buscando y no lo encontré, donde dice que Segunda de aunque Corintios estamos... 4:16. Ay, es así, segunda de Corintios, ay, qué pena. No te Acá tengo preocupes. mi Biblia de 4, me dices 4:16. Sí. 4:16, entonces dice, porque todo esto, bueno, por tanto no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que está muriendo, pero bueno, Américas es muy pegado a los originales, va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Sí, sí, claro, en esta versión de caer pudiera uno asociarlo a muerte, ¿no? Hay otras versiones que hablan más directamente eh, de muerte, pero si uno acepta la definición clásica que hay en los manuales teológicos, incluso teólogos reconocidos, ¿no? Que siempre lo asocian con separación. Ese decaimiento del hombre que habla ahí, como que sí, ¿no? Y de hecho nos envejecemos desde el primer día que, pues, el parto de nuestra madre, ya empezamos a envejecer, ya nos enfermamos. ¿Puede ser una expresión de esa muerte física? Bueno, y Andrés también hizo una pregunta del cierto. Entonces va a responder la tuya primero. Respecto a lo de separación alma-cuerpo, eso no creo que tiene, eso creo que es más filosófico que bíblico. Eh, Realmente la Biblia nunca busca darnos una ontología del hombre, o sea, qué partes conforman al hombre, ¿sí? Si nos habla, yo diría, bíblicamente, hay una naturaleza no material y una naturaleza material que conforman al hombre. Eso podemos sacarlo de la Biblia, pero ya empezar a ponerle categorías metafísicas de alma, cuerpo y qué conforma el alma y qué conforma el cuerpo, creo que es más reflexión filosófica que reflexión teológica. Ajá. Entonces, creo que por ese lado no podría hablar, porque, o sea, eso lleva un montón de preguntas sin respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos? El cuerpo está acá, pero el alma está, pero el hombre está destinado a tener cuerpo. En la nueva creación vamos a tener cuerpos. Entonces, eso de que la muerte sea separación alma-cuerpo, no, además que también va a resurrección de los muertos, por ejemplo, ¿no? De los injustos, para condenación, pero ellos también van a vivir para siempre de alguna forma. Entonces, hablar muerte en esos términos para mí es una reflexión metafísica más que una reflexión teológica de la Biblia. Es algo muy, es algo muy, ¿qué? Muy aristotélico, porque Aristóteles desde la escolástica católica ha tenido una gran influencia en el mundo cristiano, ¿no? Y es porque sus categorías y su metafísica parecen muy de acuerdo a la realidad, pero creo que cuando tú las juzgas
bíblicamente quedan muy cortas. El problema es que estamos tan acostumbrados a los términos teológicos, filosóficos, materia, forma, esencia, sustancia, que han influenciado grandemente el cristianismo, pero que no existen en la Biblia. La Biblia no te habla a ti de sustancias y accidentes y de formas y materia. Ella nunca habla en esos conceptos. Entonces, cuando tú le quitas a Aristóteles a los teólogos que creen eso, quedan cortos. Y es muy fácil, bueno, para alguien estudiar al respecto, mostrar Sí, de qué tan acuerdo. corto queda Aristóteles, ¿no? Obviamente cualquier persona no podría, pero cuando uno se pone en la tarea de estudiar Aristóteles y ves dónde queda corto, creo que vemos que eso no tiene cabida. Respecto al pasaje de Pablo, creo que ahí nos está mostrando es la realidad opuesta, ¿no? Porque él nos dice, antes la muerte espiritual, la muerte material es un reflejo último de la muerte espiritual. Pero Pablo les dice, ¿no? Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces él está diciendo a los de Corinto, sí, este cuerpo tiene enfermedades, tiene dolores, sí, la vida en Cristo está llena, y sobre todo en esa época, de persecuciones, ¿sí? De tener que sufrir torturas físicas, eh, de tener que sufrir enfermedades, pero algo diferente está pasando, hay algo eterno, hay algo que esperamos, hay algo que no vemos, pero en lo que esperamos. Entonces él dice, nuestro hombre interno, nuestra naturaleza inmaterial está viva, y eso tiene un sobrepeso, porque vamos a tener un cuerpo incorrompible. ¿Sí? Entonces tenemos esperanza en algo que no podemos ver. ¿Sí? Mientras que el hombre muerto solo espera su muerte, el hombre vivo espiritualmente espera una resurrección. Y ahí es donde está nuestra esperanza, en cosas que no vemos. Entonces, como la muerte espiritual empieza y termina en muerte física y en condenación eterna finalmente, la vida espiritual termina en una resurrección y en un cuerpo incorruptible. Entonces él está diciendo, este cuerpo definitivamente es corrupto, ¿sí? Él mismo lucha con este cuerpo, ¿sí? Pablo tenía un aguijón en su carne, lo que él llama un mensajero de Satanás. Entonces, este cuerpo sufre, pero este no es nuestro cuerpo final. Nosotros tenemos una esperanza que la gente muerta no tiene, y es, vamos a tener un cuerpo incorruptible, y todo esto que pasamos tiene un sobrepeso de gloria en lo porvenir. Entonces, claro, cuando estudiamos ese pasaje no se ve la gloria de lo que Pablo está intentando decir, ¿sí? Nos espera algo mejor. Y por eso podemos sufrir lo que sea en esta vida. Porque esta aflicción momentaria, ya sea lo que le pasó a Pablo, latigado 4 veces, apedreado un par de veces, sufrió un naufragio, lo mordió una serpiente venenosa, él puede ver todo eso y decir, esta aflicción momentaria no se compara con lo que va a venir. Porque me espera algo mejor. Entonces yo por Cristo lo sufro todo en este cuerpo, porque lo que no veo ahorita, en eso está mi esperanza. No en este cuerpo, sino en lo que viene, porque mi espíritu vive y se renueva día a día. Entonces creo que eso es bellamente un contraste a esto. El hombre muere espiritualmente y busca una muerte física, pero aquellos que por fe viven de nuevo, esperan algo mejor. Y es la resurrección, finalmente. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, está bien, Dani, gracias. De nada. Y la de Camilo. La Biblia se refiere a la muerte como algo malo. Sí, es malo. Es completamente malo. La muerte es algo que no debería ser como es. Porque el propósito de Dios no es la muerte. Sí, el propósito de Dios es que el hombre viva para siempre. Por eso creó el árbol de la vida. Pero para vivir para siempre hay que ser obediente, y gobernar y ejercer derecho y justicia bajo el estándar divino. ¿Sí? Entonces, sí es algo malo, la muerte en sí misma es algo malo, pero Dios, como lo diría de la boca de José, ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien, ¿no? Entonces lo que tristemente es malo y terrible y perverso, un Dios tan grande como Yahweh puede hacer que algo tan malo y perverso termine siendo bueno. Entonces, sí es mala, pero lo que nosotros
planeamos para mal, lo pensamos para mal, Dios que está en control de todo y es soberano sobre todo, lo puede planear para bien. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, gracias. Y nada. Ya vimos las cosas, entre comillas, malas que tienen un aspecto misericordioso. Ahora voy a intentar mostrar lo que y la gente siempre pinta negativamente, pero siempre es positivo, ¿sí? Y la primera es Dios conserva la familia. A veces vemos, después del parto de la mujer, el pasaje de someterse y de gobernar, o tristemente como lo traducen la mayoría de Biblias, dominar y desear, como algo completamente negativo, ¿no? Y vemos una corrupción de la relación entre el hombre y la mujer. Yo, junto a algunos otros teólogos, no son la mayoría, pero yo veo en esto no la destrucción de la familia, sino la conservación de la familia. ¿Mm? Entonces tenemos este pasaje, Génesis 3:16, ¿no? La mayoría de las traducciones tienen y lo ponen en la forma más negativa posible. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Sí? Entonces uno lee eso y uno es claro. Yo veo eso, yo leo eso, yo siempre quiero gobernar sobre mi esposo y él siempre quiere mandonearme y esto es una pelea eterna. Entonces yo veo eso, esa es mi experiencia. Eso es lo que tiene que significar el texto, ¿no? Vivimos en un mundo corrupto donde las relaciones maritales son difíciles, ¿sí? Son pesadas, peleamos, no nos gusta, lloramos, nos enojamos, queremos hacer las cosas diferentes. Pero, de nuevo, cuando nosotros siempre vemos las cosas bajo los ojos del mundo y nos ponemos los lentes de nuestra experiencia, vamos a perdernos de la gloria que para mí el texto muestra. Y es la gran misericordia de Yahweh. ¿Sí? De nuevo, este libro no es acerca de nosotros, ¿sí? Acerca de nuestras experiencias. Este libro es acerca de este Dios tan maravilloso. Entonces, basado en eso, yo traduje este pasaje así: con todo tu deseo será hacia tu marido y él gobernará sobre ti. ¿Sí? Porque las palabras en el hebreo no son necesariamente negativas. Es más, su mayoría de uso es positivo. Solo en estos pasajes y algunos otros donde se busca mantener esta relación se traducen de forma negativa. Pero esto es lo mismo que Pablo nos habla, ¿no? Mujeres, sométanse a sus maridos como a Jesús, y hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se hace mismo por ella. Gobiernenlas, lidérenlas, ¿sí? Y las mujeres deseen a sus hombres, ¿sí? Respétenlos. Estas cosas no son negativas, ¿sí? No son quiero desear por encima de mi marido. Ahora, hay gente que pone esta palabra deseo como deseo sexual, ¿no? Entonces la mujer, a pesar de que el hombre la embarró cósmicamente, aún así quiere tener hijos con él y quiere tener intimidad con él. Puede ser que eso esté incluido en el término. Después de todo, imaginen si uno en una pelea normal ya no quiere tener intimidad con sus parejas, mucho menos después de pues dañar toda la humanidad y todo el planeta, va a querer uno desear a su hombre. Pero si ven que no necesariamente es negativo, ¿sí? Y acá es donde yo digo, Dios conserva la familia. Lutero, por ejemplo, no lo ve necesariamente en una luz negativa como esta, pero dice que antes de la caída había igualitarismo o ecualitarismo, ¿cómo se dice en español? Sí, que el hombre y la mujer eran iguales y ambos ejercían el mismo rol, y que es por causa de la caída que está eso de dominio o de gobierno y sumisión. No creo que sea necesariamente así. Creo que hay evidencia bíblica anterior a esta de que el hombre siempre de alguna forma gobernaba a la mujer, ¿no? Después de todo, el hombre es el que le da la revelación divina, el hombre es el que debe protegerla, el hombre es el que debe liderarla por el buen camino. Entonces, cuando uno estudia Génesis 1 y 2 en detalle, creo que la posición de Lutero no cae. Yo creo que esto para mí es Dios, a pesar de lo terrible que hizo el hombre, Dios los va a dejar seguir teniendo un matrimonio. ¿Sí? El pacto matrimonial, la unión entre un hombre y una mujer a los ojos de Dios es conservada a pesar de la caída. Entonces ya vemos un montón de cosas negativas.
Pero hay cosas positivas. Sí, o sea, Dios es un Dios misericordioso. Dios no quiere por naturaleza condenar a todo el mundo. Él quiere conservar, Él quiere restaurar. Sí, Él es lento para la ira. Entonces, acá veo dos cosas. El matrimonio es conservado y la relación matrimonial es conservada. ¿Sí? Y eso yo no lo veo como negativo. ¿Sí? Yo lo veo como algo maravilloso. En medio de todo eso va a haber este pacto matrimonial que Dios estableció antes de la creación del... Bueno, no, desde la creación. Ya me estoy muy calvinista, desde antes de la creación. Desde la creación. Existe y Dios da este mandato y lo preserva porque no lo merecemos. ¿Sí? Yo creo que si Dios no nos lo conserva, no lo tendríamos. ¿Sí? Porque Dios fue el que instauró el matrimonio. Dios es el que dice dónde hay y dónde no hay matrimonio. Y Dios lo conserva. Entonces acá tenemos la relación del hombre y la mujer. Sumisión y gobierno. Y esto no es malo. ¿Sí? El hombre debe liderar a su mujer. Y la mujer debe estar ahí para su hombre. Desear servirle. Desear someterse a él. ¿Sí? Entonces yo veo acá Efesios 5. Yo veo acá que Dios en su misericordia conserva el matrimonio y con el matrimonio conserva la familia. Y como vimos en la clase pasada, la familia es la estructura fundamental del reino, donde está la familia viviendo bajo el estándar divino, ejerciendo derecho y justicia, ¿sí? Ejerciendo el gobierno de Dios. Ahí está el reino de Dios. Esto es la promesa de Dios en un pasaje muy bello, ¿sí? Para mí este pasaje no es negativo. Para mí este pasaje nos muestra que Dios es fiel a su promesa y que Él, a través de la simiente de la mujer, de una unión matrimonial, va a través de la familia, que finalmente es la familia de fe, ¿no? Con cabeza pactal Jesús, que curiosamente tiene una esposa y la esposa es la iglesia, ¿sí? Entonces acá yo veo lo que podemos decir el protoevangelio puesto en términos de matrimonio en Efesios. Jesús y la iglesia van a crear últimamente la familia que es por fe en el Mesías. Y ahí es donde finalmente se instaura el reino de Dios bajo el que vivimos hoy en día para siempre. En esta unión matrimonial de Jesús y la iglesia. Entonces esto para mí y que se restaure el matrimonio es apuntando a esta realidad. Jesús y la iglesia. Y la familia última es el reino de Dios que es por fe. Eso para mí es muy bello. Este pasaje no es negativo. Este pasaje nos muestra la gran misericordia de Yahweh. ¿Preguntas al respecto? Sí, Dani, pero si uno pudiera parafrasear ese Génesis 3:16, ¿cómo sería? Porque me impresiona ahorita yo mirando las diferentes versiones, ¿no? Uh-huh. Este es 3:16, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ese dice Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Que uno quiere dominar, pero que eres el que va a gobernar, ¿sí? NBI dice: desearás a tu marido y él te dominará, ¿sí? La TLA, no sé, la TLA que dice: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Imagínate, dice TLA, es otro sentido. Sí, ahí. Y PDT dice: tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Sí, entonces lo que te decía, la mayoría de las traducciones, y creo que esto funciona, es por buscar, o sea, es que cuando tú ves la experiencia humana, tú ves esta traducción y tú dices, claro, esa es mi experiencia. Sí, mi hombre quiere siempre mandonearme, yo también quiero mandonearle, y usualmente siempre, por eso está el chiste, ¿no? El hombre no hace lo que la mujer no le dice, ¿no? Permiso para salir, le pido permiso a la esposa. Todos esos chistes salen de este tipo de pensamientos, ¿no? Vemos esta realidad. Ahora, la TLA tiene la posición que esto es deseo sexual, ¿no? Entonces por eso dice, querrás tener hijos con tu esposo, porque está asumiendo que esto es deseo sexual. Entonces, las otras siempre, yo creo que pasa tanto en la experiencia humana y es tan cercana a la experiencia humana que queremos verlo como algo negativo. Pero cuando vemos que Génesis 3, del 11 en adelante, no es necesariamente negativo,
sino que está llena de misericordia. Y vamos a Génesis 3:16, podemos dar cuenta que no tenemos que utilizar los términos más negativos. Claro, la gente siempre va a utilizar los términos más negativos porque es un contexto que la gente ve como algo malo. ¿Sí? Génesis 3 es malo, es donde empieza todo lo malo y es donde se arruina la humanidad, pero no es necesariamente así. Génesis 3 es un pasaje triste, pero lleno de misericordia. Por eso titulé esta sección La gran misericordia de Yahweh, porque eso es lo que yo veo ahí. Ahí yo no veo a un Dios iracundo castigando lo más que puede, certeramente, dejándolos hasta el fin. Sí, como Caín, que dice, no, este castigo es muy severo. Al contrario, yo veo un Dios misericordioso, que el hombre y la mujer merecen más, la humanidad merece más. Y antes les promete, yo les voy a acabar la serpiente, la que causó todo esto, yo lo voy a acabar, y lo voy a acabar por uno de sus hijos. O sea, eso empieza así empieza Génesis 3. Cuando yo veo eso, yo no veo que Dios empieza con el castigo más severo. Antes le está diciendo a la humanidad, hay esperanza. ¿Sí? Y esa esperanza es redención. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo que el título es así, entonces yo digo, Moisés no quiere contarnos una historia trágica, no está mostrando una historia misericordiosa. Entonces, ¿cómo lo traduciría yo por eso? Tu deseo será hacia tu marido, ¿no? Entonces una de yo quiero servirle a él. Mi deseo es estar con él, mi deseo es servirle. Y él gobernará o liderará sobre ti, ¿sí? Entonces, no es dominará para mí, porque dominará siempre tiene ese sentido negativo. Definitivamente para mí no es que, o sea, para mí la posición o es la de la TLA, que esto es un deseo sexual, pero no me convence, o es que la mujer se somete al hombre y lo hace con gusto, ¿sí? Tiene ese deseo de servirle, de ayudarle, de cumplir su propósito. Finalmente para eso ya fue creada, para hacer la ayuda idónea del hombre, ¿sí? Eso no quiere decir que si una mujer sin hombre no tiene propósito, ¿sí? Pero ese fue el contexto de de estos dos seres, ¿sí? Que las cosas cambien después de las caídas, sí, pero acá yo veo que Dios conserva la relación entre Adán y Eva, o el varón y la varona, como se llaman acá, ¿no? Ish e Isha, porque acá todavía no se llama Eva, eso viene después. Ahí yo veo que él en su misericordia les conserva, y eso está alineado con la promesa de que un hijo de la mujer, la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, va a ser la que derrote a la serpiente. Y eso no pasa si él no conserva la familia. Entonces aquí yo veo que continúa la teología bíblica de lo que es familia, matrimonio, y eso tiene aquí empieza el tipo de matrimonio que tiene su antitipo en Jesús y la iglesia. Así lo veo yo. Entonces, ¿cómo lo traduciría yo? Así: con todo tu deseo será para tu marido y él gobernará sobre ti. Así lo traduciría yo. Para mí, todas las otras traducciones, no conocía que la tele asumía la posición de deseo sexual, eh, pero creo que todas, a excepción de la TLA, o alguna otra tal vez asume la posición del deseo sexual, se van por esta misma ruta pero en forma negativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la experiencia humana, ¿sí? La mujer es la que manda, el hombre no hace nada si la mujer no lo deja, jajaja, qué chistoso. Entonces, esa es la experiencia humana, entonces eso es lo que está en el texto. Pero si Génesis quisiera mostrarnos esa realidad tan trágica, yo creo que no, Moisés no hubiera puesto el pasaje en el tono que lo puso y en la estructura que lo puso. Por eso yo prefiero tomar la ruta de la conservación que el matrimonio como una maldición o una carga. Y es más, creo que todo este tipo de cosas es lo que hace que la gente vea el matrimonio como algo malo, como algo negativo. Casarse es amarrarse. Casarse es vivir en una pelea constante de dominio y pelea de dominio y pelea de poderes, y todo es negociación y poderes. Para mí todo eso está basado en no entender Génesis 3:16 bien. ¿Alguna otra pregunta de Génesis 3:16 y esta comparación? No, solo comentario, Daniel, porque es que uno siempre veía, es como lo que tú dices de separación, muerte, separación, alma, cuerpo, eso no lo dice por ningún lado de la Biblia, pero uno lo asume como que así es, ¿sí? Y acá lo mismo, digamos, uno siempre asume aquí negativo. De hecho, pues, el lenguaje no es fácil, ¿no? Eso de que con todo tu deseo será hacia tu marido. Ujú. Claro, y tiene sentido porque dice, usted le va a dar mucho dolor tener hijos, va a ser muy, sí, como que, eh, pues ser madre no es bonito, ¿no? Cualquiera diría. Pero ahí está diciendo que en todo caso la mujer, sí, como que ama y busca a su esposo, lo quiere,
pareciera, y él la va a gobernar. Es un sentido muy diferente, ¿sí? Al sentido de que la familia va a estar mal, van a estar en pugna, ¿sí? Pero además la opinión generalizada que en la Biblia pues la mujer tiene una posición inferior al hombre también, ¿no? Que esto cambia un poquito la perspectiva porque además es como de protección también, ¿no? El hombre no ejerció la protección cuando lo debió hacer cuando ella tomó el fruto y uno también puede ver ahí que le están dando un rol, ¿no? De proteger a la mujer, pues así lo veo yo, no sé. Exacto, o sea, esa es su función. Su función es como últimamente lo que nos va a decir Pablo. Pero te digo, vamos a Efesios 5 y yo veo esto, ¿sí? La mujer debe someterse al hombre como a Jesús. Y el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y liderarla, guiarla, ¿sí? Así como Jesús santifica a su iglesia con la palabra y la limpia, el hombre debe liderar, ¿no? El hombre debe ser el líder espiritual de su mujer. El hombre debe apelar y buscar el bien emocional, bienestar y físico de su mujer, ¿sí? Eh, que es algo muy bello. Yo creo que está acá y que el hombre y la mujer pueden verse y entender que ellos todavía pueden tener una relación y amarse y quererse. Claro, ahora, ¿va a haber algo y un factor de pecado? Sí, pero en medio de todo eso Dios conserva esta relación tan bella que es el matrimonio. El pacto matrimonial existe desde este momento hasta nuestros días. Y creo que eso muestra que el hombre y la mujer no entendieron esto como algo negativo. Es más, ellos se pusieron en la tarea de llenar la tierra, de tener a Caín, de tener a Abel y de buscar cumplir el mandato de Dios. Como, es más, ahorita vamos a ver, y creo que ya casi llegamos a la diapositiva del arrepentimiento del hombre y la mujer. Ellos se arrepienten de lo que hacen, pero saben que las cosas no van a ser como antes. Tanto Adán como Eva se arrepienten de lo que hacen. Y claro, ahora va a haber luchas, pero eso no quiere decir que eso es negativo. Que esto es negativo porque hay luchas. No, vivimos en un mundo bajo pecado por culpa de ellos. Sí, ellos lo entienden, pero ellos se quieren, ¿sí? Y buscan el bienestar uno del otro y buscan cumplir los roles matrimoniales que cumplen su antitipo último en Jesús y la iglesia. Y Jesús y la iglesia no tienen una relación tóxica, ¿sí? Jesús y la iglesia no andan peleados, al contrario, Jesús dio su vida por la iglesia para santificarla y presentarla frente al Padre sin mancha alguna. Entonces, si ese es el antitipo, el matrimonio no es algo negativo, porque el antitipo no es negativo. Es algo bello y bueno. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, Génesis 4:7 utiliza las mismas palabras exactamente para Caín y su relación con el pecado. Y de aquí es que creo que mucha gente saca la forma negativa. Pero así como Génesis 3:16 tiene su forma negativa, yo creo que Génesis 4:7 tiene su forma positiva, ¿no? Entonces, Caín está airado en su corazón porque... Y bueno, ahorita lo voy a explicar, pero él está airado en su corazón porque la ofrenda de su hermano fue más aceptable a Dios que la de él. Y curiosamente lo hace no porque él quiera agradar a Dios, sino porque él se adora a sí mismo y quiere hacer las cosas a su manera, y a Dios no le gusta que Caín haga las cosas a su manera. Pero bueno, entonces Dios le da una oportunidad a Caín de arrepentirse de lo que él sabe que va a hacer, ¿sí? Entonces le dice: si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien, la ofrenda por el pecado, y esta es la palabra hatat, que la mayoría de sus traducciones van a decir el pecado, ¿sí? Pero el mayor uso de la palabra hatat en hebreo no es pecado, sino ofrenda por el pecado, ¿sí? Entonces lo que yo creo aquí es que de la misma forma que Abel sacrificó un animal, Dios puso a la puerta de la tienda de Caín un animal para que él sacrificara y pagara por el pecado que estaba en su corazón. Y ahí yo veo toda la conexión de lo que Jesús nos dice, ¿no? El matar no empieza con el asesinato, sino con el deseo en el corazón de odiar a alguien. ¿Y quién odiaba a Caín? A su propio hermano. ¿Y qué iba a hacer? Él quería matarlo y él lo iba a matar. Entonces Dios le da una oportunidad de hacer lo que es correcto, y no es controlar el pecado internamente con fuerza moral y fuerza de voluntad, sino con lo que él ya había establecido, y es: sin sacrificio no hay perdón de pecados. Y eso lo vamos a ver en la historia de Caín y Abel. Realmente creo que mi plan de hoy era terminar con Caín y Abel, pero creo que no voy a poder. Lo veremos en la otra clase. Pero el plan de Dios da esa revelación muy desde el principio.
se necesita un sacrificio para pagar la deuda que el hombre ha causado por su rebelión. Y eso apunta últimamente, obviamente, al antitipo del sacrificio único y para siempre, el perdón de los pecados. Los animales realmente no pagan por los pecados, son un símbolo de algo por venir. Pero entonces yo creo que Hatat no habla aquí del pecado y la fuerza de voluntad de Caín, sino de lo que Dios ya ha establecido, que vemos en Abel, ¿sí? Y te decía, y yo creo que acá lo que esta misma palabra, porque de nuevo puede ser positiva, es el animal quiere ser sacrificado, ¿sí? O sea, el animal está dispuesto ahí a la puerta porque Dios lo ha puesto para que sea sacrificado, pero tú ves amaestrarla o liderarla, ¿sí? O sea, puse amaestrarla porque gobernarla suena raro, pero gobernar, liderar, amaestrar, todo está en ese concepto. Entonces, es más, yo creo que probablemente la traducción más posible debería ser liderar, pero no la puse y se me olvidó corregirla. ¿Y liderar a dónde? Al altar. Entonces, yo creo que cuando la gente dice Génesis 4:7, por eso Génesis 3:16 es de nuevo, porque uno no entiende, y esta no es una posición única mía, ¿no? Matthew Henry en su comentario y algunos otros reformadores y algunos padres de la iglesia tenían esta posición. Y yo la comparto, o sea, yo cuando veo esto de forma positiva y veo que Hatat no es por naturaleza pecado, sino usualmente y sobre todo en la ley, es ofrenda de pecado, ¿sí? Ofrenda por el pecado. Cuando vamos a la mayoría de sacrificios levíticos es esta palabra Hatat. Entonces, y vemos que lo que pasa antes de esto es exactamente que Caín y Abel ofrendan algo. Caín y Abel. Entonces yo en todo ese contexto no puedo decir que acá lo que Dios está diciendo al hombre es el hombre tiene libre albedrío sobre el pecado. Ahí yo no veo eso. ¿Sí? ¿Qué es la posición? Si esto es pecado, entonces el hombre tiene libre albedrío. Ahí yo no veo eso. Ahí yo veo exactamente que Moisés está mostrando una relación entre la misericordia de Dios en el matrimonio y la misericordia de Dios en el sacrificio por el perdón de pecados. Eso es lo que yo veo ahí. Cuando yo hago el exégesis en el hebreo y de estos dos pasajes en comparación, yo no veo ahí algo negativo. Y como no veo algo negativo acá, creo que de la misma forma Moisés está mostrándonos esas relaciones de cosas como sacrificio, perdón, restauración y matrimonio, que todos son, como les dije, estos primeros 11 capítulos de Génesis nos van a dar los temas fundamentales que se repiten en toda la Biblia. Y eso empieza con sacrificio, con exilio, con restauración, con pecado, paga por el pecado, sacerdocio, reino, profecía, matrimonio. Todo eso se cumple en el Nuevo Testamento de alguna forma, en el Mesías. Y por eso no lo veo en luz negativa. Entonces, claro, la gente luego, cuando uno hace la primera comparación, dicen, pero ¿qué hay de Génesis 4:7? Sí, definitivamente, si esto se traduce como pecado y se entiende como pecado, y fuera la única opción, entonces Génesis 3:16 por naturaleza sería negativo. Pero como no es la única opción, y ofrenda por el pecado puede ser basado en la ley levítica y en Moisés mismo, una palabra que se refiere más a ofrenda por el pecado que a pecado, el acto de pecar. Y que un animal yaza a la puerta, sí se traduce, sí se conjuga yazar. ¿Alguien sabe cómo es? Yazca. Yazca, gracias. Si hay algo que yazca a la puerta, yo no creo que sea el pecado tocándole a la puerta. Creo que esto tiene mucho más sentido en el lenguaje. O sea, es mucho más fácil que un animal esté frente a una puerta literal, que todo esto sea una metáfora sobre el poder de voluntad del hombre. Porque es así, ¿por qué el hombre es corrupto? ¿Y por qué Adán no puede? ¿Y por qué Caín no puede tomar la decisión correcta? Yo creo que el hombre ya está totalmente corrupto en este momento, pero que el mensaje y la ofrenda por el pecado que tanto Caín como Abel hacen, porque ellos entienden, existe, y ese concepto ya existía como forma de oración al Dios verdadero, al gran Yahweh. Si todo eso es verdad, este pasaje tiene más sentido así que como un pasaje para mostrar el libre albedrío del hombre. Y como ese pasaje tiene más sentido así, Génesis 3:16 tiene más sentido de forma positiva.
Y esa es no solo mi posición personal, la de muchos teólogos, algunos reformados, como les digo, Matthew Henry, algunos puritanos, algunos padres de la iglesia. No es la más popular porque buscamos siempre ver las cosas de forma negativa. Pero creo que cuando lo vemos en el estilo y en los pasajes que muestra Moisés, tiene más sentido así. Para mí es así. ¿Sí, Karina? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Pues esta forma en que muestras este pasaje para mí es impresionante y cuando dice que yace a la puerta, digamos como ese animalito para el sacrificio, no sé, me hace pensar en la persona de Jesucristo, que es el Cordero, ¿no? Que se entregó voluntariamente. Entonces, creo que tiene como todo más sentido al ver este versículo así, ¿no? Y a veces uno no entendía y uno a veces sentía de alguna forma a Dios injusto porque uno dice, bueno, ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín igual que la de Abel? Si igual él en ninguna parte dice que le dio lo peor, ¿no? Pero es lo mismo, es que el hombre quiso hacer toda su forma cuando ya había incluso una forma de dar ofrenda, ¿no? A Dios. Y ya como que uno tiene un entendimiento mejor de decir, bueno, es que Abel lo estaba haciendo a la forma de Dios y Caín quería hacerlo como a él le parecía. Y obviamente todo esto del sacrificio tiene como más sentido, no sé, y me acuerdo cuando Dios le hace la ropa, yo no sé, yo escuché un comentario, cuando el hombre se tapa con las higueras después de su rebelión, que ahorita pues ya no decimos caída, sino lo entendemos como esa rebelión voluntaria, Dios le da las pieles de un animalito. Entonces yo escuchaba a alguien decir que ahí, desde ahí se estaba como mostrando ese sacrificio, ese derramamiento de sangre. Bueno, entonces quería como comentar eso. Ay, Karina, muchas gracias. Sí, curiosamente todo eso lo voy a enseñar más tarde. Está en el plan de la lección, pero sí, o sea, yo creo que con el sacrificio de los animales para vestirlos, que curiosamente el lenguaje cuando los viste es un lenguaje de la misma ropa que los sacerdotes se ponen. Eh, Dios les dice, ustedes todos son mis sacerdotes, pero la adoración es diferente, porque ahora ustedes han caído, y para adorarme debe haber derramamiento de sangre. Y ellos lo transmiten a sus hijos, entonces yo creo que Caín y Abel ambos saben lo que tienen que hacer. Pero Abel lo hace, y Abel lo hace contentamente, da el mejor de sus corderos, que curiosamente ahí es donde dice cordero, ¿no? Y ahí es donde vemos en últimas el cordero degollado. Y Caín no lo hace, Caín quiere hacer lo que él quiere, y luego se pone bravo con Dios, y Dios le da la oportunidad de hacerlo bien, le dice, mira, acá hay otro animalito, arrepiéntete, paga por tus pecados, y tú, y Dios te va a aceptar, ¿no? ¿Sí? Si haces bien no serás aceptado, ¿sí? Entonces creo que definitivamente todo eso está muy conectado, y creo que cuando empezamos a entender esos roles del hombre como la transmisión de la revelación, aunque no fue escrita por toda la historia de la humanidad, siempre ha existido y siempre ha habido revelación del hombre, de Dios al hombre, transmitida por generaciones. Que sí, que esto para mí tiene mucho más sentido, ¿sí? Y que Caín entendía lo que estaba pasando y que de nuevo decide rebelarse. Y curiosamente aquí, después de esto, es que está la primera maldición sobre un hombre, y ahí es donde yo creo que empieza la simiente de la serpiente versus la dinastía de la serpiente en Caín y la dinastía de la serpiente en Set para siempre, ¿sí? Que después pasa de Set, de Sem a Cam, ¿no? En los hijos de Noé, que uno sigue la vida de Caín, ¿no? Y curiosamente sus nombres son muy similares, ¿no? Sem y Set y Caín y Cam. Creo que todo eso está muy conectado. Pero sí, yo lo veo de esta forma. Y creo que tienes toda razón con todos esos conceptos de sacrificios de Génesis y la vestidura del hombre y todo eso. Creo que estás por buen camino. Yo iba a explicar todo eso, pero ya lo entendiste. Daniel, y pues también conectando con que uno casi siempre uno pasa muy rápido estos pasajes, yo también siempre lo miraba de la otra forma, pero claro, cuando uno va al logos en hebreo, ¿sí? Al logos, y pone logos hebreo, pone Génesis 4:7, ¿sí?
y se va esa palabra que tú dices ahí, attack, ¿no? Pero Hatat. aquí, bueno, aquí le ponen una K, la 2403, entonces me parece increíble mirando en el hebreo que diga ofensa y dice también, y su pena, ocasión, sacrificio o expiación. ¿Sí ves? Entonces me sorprende es que uno tiene a la mano el recurso, uno puede ir al hebreo porque está en internet, uno puede poner el versículo hebreo, logos, y ahí está, pero realmente nos hace falta a veces como, pues, como creyentes, ¿no? Ir al idioma, ¿no? Y porque una vez pensaría también que uno puede llegar a estas conclusiones después de un estudio teológico muy avanzado que se pueda salir un poco también del paradigma de lo que todo el mundo piensa, pero en realidad me sorprende que está ahí el recurso, porque yo siempre que tengo duda con un versículo, me voy a logos que está en internet, el hebreo, y me sorprende que esté ahí expiación, sacrificio, en esa palabra. No lo había visto, entonces sí, te agradezco. Un gusto. Karina, ¿ibas a comentar algo más? No, maestro, que muchísimas gracias. Todo un gusto. Bueno, entonces ya vimos la gran misericordia de Yahweh, ¿no? Todo lo bueno que Dios le da al hombre, lo que Él conserva, cómo conserva su reino, cómo promete restauración, cómo promete que la serpiente será acabada. Y ahora vemos la respuesta del hombre y la mujer, ¿no? Empezamos por el hombre, ¿no? A veces, perdón, me adelanté del pasaje, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿será que Adán y Eva estarán en el cielo? ¿Será que ellos sí se dieron cuenta de lo que hicieron? Yo creo que sí, y creo que curiosamente los siguientes dos versículos, que aunque están en dos capítulos diferentes, Moisés no escribió capítulos, Moisés no escribió versículos, están uno después del otro. Creo que esta es la respuesta a todo lo que pasa, ¿no? El hombre es exiliado, el hombre entiende las consecuencias, él nunca se queja, ¿sí? O sea, al principio sí es como, ay, era la mujer, ay, no era la serpiente. Sí, al principio es así, pero después de toda esta misericordia, yo creo que ellos no lo vieron como un castigo, yo creo que estoy seguro que ellos vieron toda la misericordia y por eso se arrepienten, ¿no? Y por eso, sí, Adán se arrepintió, estoy completamente convencido de eso. Creo que es un versículo que uno se pasa por alto y uno lo ve y uno dice como, ay, ¿eso qué significa? Eso no significa nada. Pero acá vamos a ver que sí, que el primer hombre y la primera mujer han sido redimidos por fe, ¿sí? Ellos entienden lo que hicieron y ahora entienden que ya ellos no pueden remediarlo, pero se arrepienten y de aquí en adelante, es más, toda la transmisión divina de la revelación, principalmente a Abel y a Caín, y por eso Abel sacrifica a un animal y lo hace conscientemente, fue por estas dos personas, por estos dos seres, por Adán y Eva. Entonces, el hombre se arrepiente. Un versículo que pasamos por alto, pero que creo que es muy importante. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Entonces, ya no son Ish e Isha, ahora son Adán y Eva, ¿sí? El hombre o el terrestre, el Adán, le puso por nombre Eva a la que antes era Isha, ¿no? Entonces el Ish le cambió el nombre por Isha. Antes su nombre estaba relacionado estaba completamente relacionado a esa relación íntima que ellos tenían, ¿sí? Eran esposo y esposa, eran mujer y hombre, eran varón y varona, y la realidad es que el uno como complemento del otro era el nombre perfecto para ella inicialmente, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado y le pone un nuevo nombre, Eva. Y Eva, curiosamente, es un juego con la palabra Hei, que es vida, y es la madre de todos los vivientes. Es decir, Adán entiende la promesa de que a través de la mujer va a venir el Salvador. Y le pone Eva porque ella es la madre de aquel viviente, ¿sí? De aquí en adelante ya no va a llamarse por su relación con el hombre. Su nombre ahora va a ser en relación a la promesa divina, ¿sí? Así como tenemos en el protoevangelio la promesa, en el nombre Eva vemos el arrepentimiento del hombre por lo que hizo. Y ellos de aquí en adelante, curiosamente, Adán y Eva van a vivir bajo el gobierno de Dios y van a hacer todo lo que Dios les dice.
Ellos se arrepienten y ellos ahora viven e intentan vivir el gobierno de Dios porque ahora entienden las consecuencias de lo que hicieron. Pero ya es muy tarde, ¿sí? Ya es muy tarde para ellos para vivir donde estaban. Solo ellos y solo ellos vivieron en la antigua creación sin pecado. Y solo ellos podrían recordar aquellos días o aquellos meses o años que vivieron en el jardín. Nadie más. Pero esto es arrepentimiento. Adán se arrepiente. Adán le pone Eva a la mujer. Porque ella es la madre de la promesa. Básicamente. Eso es arrepentimiento. Y el hombre y la mujer de aquí en adelante ya no van a ejercer y vivir bajo el gobierno de ellos mismos. Curiosamente, el primer hombre y la primera mujer se arrepienten, pero después de ellos ya no es así. Y finalmente tenemos el arrepentimiento de la mujer. Y el hombre se unió a Eva, y acá de aquí en adelante lo voy a llamar Eva para recordarnos el arrepentimiento del hombre, su mujer. Ella concibió y dio luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ella entiende, esto es la bendición de Dios para cumplir la promesa de que a través de un varón va a venir el restaurador de todo. Entonces, Adán y Eva sí se arrepintieron de lo que hicieron. Y como así fueron completamente conscientes de su rebelión, con corazón arrepentido, después de toda la misericordia que Dios les muestra en sus ojos, ellos entienden, va a haber un Salvador. Y vieron su día y se alegraron. Y se arrepintieron. Y de ahí en adelante, curiosamente, vivieron bajo el gobierno de Dios, cuando pudieron haberlo hecho antes. Y no haber caído. Y no haber hecho todo esto. Aún así, ellos entendieron la promesa. Ellos vieron el evangelio, vieron la promesa. Y tuvieron fe. Y el arrepentimiento y la fe les dan salvación. Entonces, sí, Adán y Eva se arrepintieron. Y los veremos algún día. Y es bello que en medio de todo esto, a pesar de que ellos conscientemente, una engañada y el otro rebelde, cayeron, asimismo se arrepintieron, al frente de toda la misericordia de Dios. Porque si ellos hubieran visto solo castigo, ellos no se hubieran arrepentido. Pero ellos no vieron solo castigo. Y por eso se arrepintieron. Y pudieron vivir sus días de arrepentimiento, haciendo lo que Dios quería inicialmente que hicieran. Y la vida de Adán y Eva estuvo llena de dolor, ver sus hijos rebelarse contra Dios por causa de su propia rebelión. Y ellos no pueden forzar el arrepentimiento en sus hijos. Ellos no pudieron parar el primer homicidio. Todo eso es consecuencia de esa realidad que ellos causaron. Pero ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron. Y bueno, aquí dejaremos la clase de hoy, porque ya el siguiente tema es Caín y Abel, que tomará un poquito de la siguiente clase. Realmente quería darlo todo hoy, pero pues me alegra que nos hayamos tomado nuestro tiempo en estos temas que son muy importantes. Y bueno, si tienen alguna pregunta antes de terminar, con mucho gusto, aquí estoy, tenemos un par de minutos. Sí, Matilde. Yo quería preguntar sobre el pasaje que decían de que la ofrenda estaba a la puerta. Me hizo acordar de otro pasaje que me sonaba parecido, pues en la traducción al español, en Apocalipsis 3:20, que también viene hablando como en términos de Génesis, como en los versículos anteriores, que habla, por ejemplo, de desnudez, de vergüenza, de vestirse, y luego también habla de que Él está a la puerta y llama. Entonces me preguntaba si eso podía tener relación con ese pasaje o era una coincidencia nomás de la traducción al español. La verdad no sabría decirte. me tocaría mirar ese pasaje de Apocalipsis, porque esto es un mensaje de una iglesia.
Sí, sí. Entonces, me tocaría entender realmente cuál es el mensaje. Eh, la otra clase te tengo la respuesta, pero para eso no tengo respuesta. No les veo relación leyendo el pasaje por encima, pero puede ser que tengan referencias a Génesis. Pero a primera vista no le veo relación, pero puede que sí. Ya esta semana estudio y te paso la respuesta a la otra. Dale, sí, porque a veces pues uno ve como que utilizan la misma palabra en español y uno Mm, dice, se ilusiona y dice, ay, de pronto hay una relación, pero pues sí, hasta no ver el original, pues uno no puede estar seguro. ujú. Entonces sí, eso quería preguntar. Gracias, Mati. Karina. Profe, aprovechando aquí ya lo último, respecto bueno, como en la otra clase ya vamos a entrar en Caín y Abel, pues hay una maldición sobre Caín, y Ujú. yo me puse a leer eso, ¿no? Y yo decía, pero a veces uno cree que él andaba por ahí como un mendigo y realmente no, o sea, uno ve que prosperó, que tuvo una gran descendencia, próspera, pero que estaba lejos de Dios. Y yo decía, no, acá la maldición creo yo es que está lejos de Dios, no sé. Una, sí, Si la pregunta es como si están relacionados, sí, o sea, es más, en la siguiente clase lo vamos a ver. Curiosamente, los hijos de Caín y la historia de Caín es una historia de éxito en el mundo material, en el mundo bajo el sol, en el mundo de los hombres, mientras que la historia de Seth y de su descendencia son adoradores de Yahweh, ¿sí? El último versículo de Génesis 4 es, y desde ese momento empezaron no sé cómo lo traducirán en español, pero lo traduciría como empezaron a proclamar el nombre de Yahweh, y eso habla de los hijos de Seth, ¿no? Entonces, de nuevo, la Génesis y Moisés nos dividen la humanidad en dos, y los hijos y Caín como representación de la simiente de la serpiente muestra el mundo bajo el sol, el mundo de los hombres. Ellos tienen muchos éxitos, son los primeros músicos, son los primeros arquitectos. eh, Caín es un agricultor y sus hijos son como muy exitosos en el mundo material, pero en el mundo espiritual están totalmente muertos, mientras que los hijos de Set y Set son adoradores del Dios vivo. Entonces, eso es lo que nos muestra Moisés, ¿no? Realmente es mejor ser un adorador y pertenecer a la simiente de la mujer, que es después de todo la historia de la Biblia. Mientras que esos son exitosos en el mundo, pero están totalmente muertos y sin esperanza. Mientras que los hijos de Set son adoradores de Yahweh. Y eso es lo que importa para Moisés. No qué tanto éxito tienen en el mundo, porque no solo son los primeros, no solo son exitosos en ese, sino también son el primer homicida, el primer polígamo, eh, mentirosos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tienen éxito en el mundo material, son solo vicio, ¿sí? Ellos no buscan la verdad, sino realmente, así como prosperan en el pecado se aumenta y prospera. Mientras que la línea de Set es la línea de adoradores del Dios que buscan servir a Dios y adorar a Dios, y es un contraste muy bello, ¿no? Porque después de todo eso es la promesa cumplida, enemistad eh, y división en la humanidad que culminan en Jesús. Entonces sí, más que simplemente un nómada andante, que probablemente sí era, de alguna forma Caín. Sus hijos sí fueron muy prósperos y él también, pero no para bien, sino para mal. profe, bueno, faltan 3 minuticos. Ya esto es como, no voy como en el tema, pero es como una curiosidad que siempre algunas amigas me preguntaban. Me decían, bueno, cuando le dieron la maldición a Caín, la Biblia dice que él tomó mujer, ¿no? Que de tal pueblo. Y entonces muchos me decían, bueno, pero ¿de dónde salió esa gente, no? Se supone que Adán y Eva solo tenían a Caín y Abel y después Seth. Y pues uno queda ahí como, yo me imagino que fuera del Edén había más seres vivientes, no sé, era como la especulación que yo hacía, y aprovecho aquí el desorden del final para como preguntar esa curiosidad. Está bien, es perfectamente válido. No había gente, o sea, los únicos seres humanos que existían en todo el planeta eran Adán y Eva. Moisés muestra la historia de la humanidad, no bajo la historia, o sea, no nos muestra la historia de la humanidad. Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos, o sea, ellos tuvieron 950 años de hijos en promedio, ponle ahí. Ellos llenaron la tierra, ¿sí? Prácticamente. Entonces, cuando tú estudias, por ejemplo, el pasaje de Caín y Abel,
En el texto Moisés nos hace mostrar que hay más civilizaciones y hay más seres humanos, hay más hijos de Adán y Eva, pero eso no es lo que él nos quiere contar, porque Moisés no nos está montando un recuento de la historia humana, él quiere contarnos la historia del reino de Dios. Entonces él va a escoger personajes como cuando tú escribes una historia. Si uno escribe como una novela y se pone a contar cada persona que vivía en un pueblo, nunca se va a poder concentrar en los personajes principales, ¿no? Y como el personaje principal es Jesús, ¿sí? Y esta es la historia de cómo todo esto llega y culmina en Jesús. Moisés y todos los autores del Nuevo Testamento toman decisiones estilísticas para contarnos de personas en específico. Había más personas, sí, es más, cuando tú lees Génesis 4 siempre hay como más personas alrededor, pero esas no son relevantes para la historia, ¿sí? Son personajes secundarios, podríamos decirse. ¿Son hijos de Adán y Eva? Sí. Y ellos mismos forman civilizaciones, ¿sí? La civilización humana, es que el ser humano no era bruto, o sea, ya ellos sabían construir, ellos sabían, o sea, sabían hacer pan, ¿sí? Eh, entonces el hombre era bastante inteligente, ¿sí? Entonces no es como que fue una evolución de las herramientas, yo creo que el hombre ya sabía hacer las herramientas básicas y, y fue mejorando esas técnicas con el tiempo porque ese siempre ha sido como, entre más práctica uno le da, más cosas busca y más desarrolla. Pero Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos, ¿sí? Ellos no tuvieron solo tres. Pero Moisés toma la decisión estilística de contarnos tres por una razón, porque quiere continuar la historia de la simiente de la mujer y la serpiente de la serpiente. Caín y Abel sí fueron los primeros hijos, Seth no fue el tercer hijo, pero es el hijo que nos importa en la historia. Entonces, había más hombres y mujeres, hijos todos de Adán y Eva, que vivían y crearon civilizaciones aparte de lo que nos cuenta la historia, sí, pero no son relevantes para la historia, por eso no nos lo cuenta. Entonces, no había otros seres humanos fuera de Edén, pero Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos. ¿Cuántos? No sabemos. De nuevo, porque el punto de Moisés no es contarnos la historia de la humanidad, ni qué tan vieja es la tierra, ni cuándo fue el primer hombre creado, sino la historia del reino de Dios culminada en el Mesías. Entonces, como ese es el propósito, él tiene que tomar decisiones. Uno, todo lo que escribió para la época, ni siquiera había papel, lo hacían en pieles de animales. Es bastante esfuerzo. Entonces, con recursos tan limitados, sin computadores y a punta de tinta que se acaba y que es cara, y la piel de animales que también es caro, definitivamente tenía que tomar decisiones estilísticas para contar lo que quería contar. Pero sí, todos los hombres son hijos de Adán y Eva. No hay otros hombres y otras mujeres. La humanidad sí se reprodujo por ellos y a través de sus hijos. Gracias, maestro. Sí, tiene todo el sentido. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Puede ser por el chat. No, Daniel, solo como un aporte que hay ministerios apologéticos como Respuestas en Génesis y que tienen teólogos que se dedican a las ciencias y explican un poco también el tema genético, ¿no? Ujú. Y los estudios que se han hecho hacia atrás ahora con el genoma, de cómo al comienzo la humanidad tenía una variabilidad genética bastante diversa, Ujú. que le permitía, pues, digamos, reproducirse como entre la familia, ¿no? Pero pues en la medida en que las sociedades se fueron concentrando geográficamente y se fue perdiendo la diversidad genética, ya pues no es posible. No soy conocedora de eso, pero hay ministerios apologéticos y que trabajan del lado de la ciencia que han hecho aportes en ese sentido, ¿no? Explicando. Sí, definitivamente hay evidencia científica que corrobora la historia bíblica. Sí, Respuestas en Génesis es muy encargado de eso, muy científico. Tal vez a veces es un lenguaje que no todo el mundo entiende, pero sí, definitivamente creo que pues esto es real, ¿no? Esto es historia de la humanidad, no es un mito y todo eso pues se va corroborando con el tiempo.